Estamos con el general Jacinto Pérez Arcay, general del Estado Mayor, también fue asesor político del comandante Chávez en temas de geoestrategia. General, usted hoy, como venezolano y como latinoamericano, ¿cómo interpreta la nueva situación que está viviendo América Latina, los desafíos que estamos enfrentando en esta embestida de la nueva derecha que está asumiendo cada vez más y poniendo sus tentáculos en distintos países en Latinoamérica? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta hay que abrirse dentro de un holismo, de manera que los árboles no nos impidan ver el bosque, el todo que es anterior a las partes mayor que la suma de ellas. Hay que ser esencialista, ir a las primeras causas hasta las últimas consecuencias para ver ese todo. Lo que se me viene a la mente es bolivarismo frente a monroísmo, o bolivarismo frente a la Santa Alianza, que es anterior. Yo no extraño lo que está pasando. Pudiéramos verlo en un sinusoide, en ese corsi-ricorsi de Juan Bautista Vico. Auges y caídas. Pero la historia no se detiene. Bolívar mismo, después de la Declaración de Independencia en 1810, y la firma del acta en 1811, cayó la República en 1812, se levantó con la campaña admirable y volvió a caer en el año 13. Entonces no extrañemos que después de la conformación circunstancial por líderes carlisleanos que torcieron el rumbo de la historia durante muchos años, después de Ayacucho, no extrañemos que haya caída desde la magnitud de la UNASUR, el ALBA, la CELAC. Usted habla de que en la historia de la humanidad nosotros tenemos una actitud egoísta y que los estados también expresan la actitud de los inconscientes colectivos que tienen que ver con la naturaleza del hombre. En este sentido, ¿usted cree que todos los estados son imperialistas porque de alguna manera, teniendo posibilidades o no, son egoístas por naturaleza? ¿Usted no exceptuaría a Cuba de este grupo? No, yo no acepto a nadie. Todos los países son etnocentristas, todos. Los cubanos dirán, bueno, que viva Cuba, Estados Unidos igual, Dios salve a Estados Unidos, los rusos igual, Venezuela, Argentina, Chile. Todos somos egoístas. Eso lo comprobó el Copérnico de la psicología, Sigmund Freud, y detrás de él Carlos Gustavo Jung y Alfred Adler y otros psicoanalistas de la psicología profunda. Es decir, el hombre deviene en el proceso de formación de la vida en esta piedra que llamamos tierra, materia inerte, materia con vida y materia con vida pensante. La vida pensante en el último periodo, después del Pleistoceno, en el reciente. Entonces el hombre está evolucionando, lo comprobó Charles Darwin detrás de Lamarck y Linneo, siguiendo a otros. El hombre está sometido al principio de selección natural en su proceso de evolución. Y este principio de selección natural informa que sobreviven los más aptos, los más capaces, los más fuertes, los más pícaros. El derecho al servicio de los fuertes. Entonces ahí donde entra el derecho internacional, cómo nosotros desde esta otra América
cuáles son nuestros desafíos y cuáles son nuestros mecanismos de defensa, teniendo en cuenta que hoy nuestras Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante en nuestras soberanías. El papel de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas en estos países no tienen mucho que hacer frente al leviatán de este imperio, los otros imperios en ciernes, sean de derecho o de izquierda. Claro, es David contra Goliat, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama las guerras asimétricas. Entonces, en ese David contra Goliat, nosotros no veamos a la piedra de León de David. Es una acomodación, una interpretación falsa, a mi juicio. El manejo de la verdad en la palabra, que no es inmaterial, que tiene una función y un campo, que debe ser violenta en el raciocinio, compacta y artillada, que lo manejan algunos líderes, que es de lo que estamos careciendo ahorita, para introducirse dentro de esa especie de aparato de relojería que son las instancias psíquicas del hombre y hacerle entender cuál es la verdad, la aproximación a la verdad. Ahí es donde se vence a los hombres, no con cañones, no con la última ratio regum, que es el que manejan los norteamericanos, que son behavioristas, son conductistas, watsonianos, aparte de la psicología de Iván Petrovich Pavlov, estímulo-respuesta. Ellos no tienen respuestas éticas a los desafíos de la historia. Por eso a ellos no les importa nada el pasado. Ellos personifican el principio de selección natural. Los norteamericanos, el hegemón de hoy, el leviatán de hoy. Y muchos se le parecen todos los demás imperios porque todos estamos informados de la pulsión del yo, que es inconsciente, para preservar al individuo. Todos estamos informados de la pulsión sexual para perpetuar la especie. Y todo en términos individuales con mecanismos de defensa para disfrazar nuestra personalidad. La palabra persona significa máscara. La personalidad es representación viviente del alma de un ser humano. Pudiera aplicarse en términos geopolíticos la representación viviente del alma de una sociedad abstracta mayor, ya sea norteamericana, ya sea cubana, ya sea venezolana, ya sea china, rusa, hindú, lo que sea. Si la verdad entonces está en este poder y de esta impuesto y de esta voracidad por comérselo todo, que es propia del sistema capitalista, nosotros de este lugar del mundo, donde hemos iniciado en los últimos 15 años un proceso de unidad regional, un proceso de crear y de poder vernos a través de nuestros propios ojos, que hemos intentado volver a la idea de convocar de Bolívar, cómo resistimos cada uno desde sus países, en los espacios de nuestras trincheras, cómo se resiste a estas guerras asimétricas. Yo he dicho que si la revolución no es educativa, no es revolución, es involución. Porque las virtudes que permitirían que nosotros fuésemos, además de libres, virtuosos, como dijo Bolívar en el discurso ante el Congreso de Angostura, las virtudes no son innatas, hay que internalizarlas. Pero educar no es como una vasija que se ha de llenar, como pretenden los norteamericanos y los otros imperios, de la fuerza también. Mira cómo están armados todos, hasta donde pueden. Las virtudes son como una planta que ha de crecer. Y no se puede crecer sino a través de la enseñanza. La misma cultura, en términos etimológicos dice colere, cultivo. ¿Cultivar qué? Las virtudes. Hay que internalizarlas.
Hay que meterse a través de la psicopedagogía, que es la ciencia de la educación, ya lo dije, en esa especie de aparato de relojería, que son las instancias psíquicas del hombre descubiertas por el Copérnico de la psicología, Sigmund Freud, y mover el psicopedagogo, el alma de la persona en esa instancia psíquica, el inconsciente, de manera de inclinar la pulsión tanática o destructiva, sublimarla para que sea más bien eros. No se puede hacer una revolución con el látigo. Ya lo escribió Vallenilla, el gendarme necesario. No es a través de la fuerza, es a través del espíritu. El hombre es un ente biopsicosocial, es a través del espíritu. Y si no hay educación, no hay revolución. Y en este sentido, Hugo Chávez fue un ejemplo inspirador. Como usted lo ha definido, fue un espíritu superior. Un hombre que atravesó no solamente el tiempo que estuvo viviendo, sino también va a perdurar por 100 años más, como también lo fue Bolívar, o por 200, 300. Lo que nosotros entendemos de Chávez, que fue el liberador y el que nos empezó a formar conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Sí, para comenzar, se define la personalidad como la representación viviente del alma del ser humano. Hay un psicólogo endocrinólogo, Nicola Pende, italiano. Tú debes venir por ahí de esa raza en términos de genética. Y se figuró la personalidad como una pirámide tetraédrica, la base genealógica y las 4 caras, el temperamento, el carácter, la morfología y la inteligencia, la mente, la memoria, todas las 4 caras a la síntesis del biotipo de la personalidad. En el fondo no son 4 caras, yo diría que son infinitas caras, porque la circunferencia es un polígono de infinitas caras, infinitas caras tiene la persona humana. Asimismo lo es el Estado. Hugo, en términos genealógicos, venía con la vocación de soldado, de guerrero, de patriota. Hugo era patria, si hay algo que, con lo que un calificativo para imaginarlo, es patriota bolivariano. Hugo era la patria. Venía Hugo en términos fisonómicos, aparecía como mestizo. El bronce de 3 razas en él, por fuera. Pero en términos de conducta, es del conquistador español. Era nieto de Pedro Pérez Delgado, que era catire ojos azules. Maizanta, el último hombre a caballo. Y Hugo entró aquí a Caracas el 4 de febrero en un caballo de hierro, de tanque, era tanquista y soldado, con la vocación de ser soldado. Y ser soldado es decir patria, el imperativo radical de ser soldado. Cuando dice soldado, Fuerza Armada, la vocación es patria. El juramento de los profesionales de las armas dice así: prometéis a Dios y a la República, en presencia de la bandera, defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida y no abandonar jamás a vuestros superiores. Ese es el juramento, patria. Matar y morir por el ideal de patria. Ese es el juramento del soldado de todos los tiempos. En esta nueva geopolítica, no nueva porque sabemos que viene desde la doctrina Monroe, como usted bien decía, ¿qué papel juegan los Illuminati? Porque de alguna manera es un poco hasta esotérico, no es científico hablar de los Illuminati. Llámalo como tú, llámalo capitalistas. Y ellos llamados Illuminati por vanidad. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Yo soy un iluminado porque tengo dinero. Pudiera decirlo Donald Trump, que soy un iluminado. Tengo dinero.
Pero y los no importa analistas, cómo conseguir el dinero. los Y analistas entonces, académicos no hablan de los Illuminati porque es poco serio científicamente. no, yo no sé quién. Eso es poco serio. La única seriedad que existe es la verdad y estamos en todo, detrás de la verdad. Si hay una persona que personifica la verdad es Jesús de Nazaret. Aristóteles personifica la ciencia, Sócrates la filosofía, Lutero personifica la reforma, Bolívar personifica en cierto modo la libertad. Y la verdad la personifica Jesús de Nazaret. En este sentido, hoy Venezuela, ¿qué diagnóstico tiene? Porque ha pasado un momento álgido, sobre todo en los meses últimos. Aparentemente está superando una crisis política y económica muy fuerte. No. Está ¿Cuál es la subiendo el precio del superación? barril de petróleo. ¿Cuál es la superación? La superación dependiendo de petróleo. La superación material. El hombre es un ente biopsicosocial. O si seguimos siendo animales, eso pudiera entenderse si nosotros seguimos siendo animales no pensantes. Porque incluso el ser animal pensante sigue siendo depredador. Todos somos depredadores. Y el más grande depredador es la misma persona humana. Alberto Einstein, que son palabras mayores, decía, el hombre no tiene culpa de destruirse a sí mismo. Entonces tiene que ser el hombre, dedicarse más a las virtudes sociales y apartar un poco su egoísmo. Ir a las virtudes sociales, que es lo que define un poco la justicia social, que con el bien común y la seguridad jurídica son los fines del derecho y los fines del Estado visto desde el punto de vista geopolítico. Bien común, justicia social y seguridad jurídica. Por ejemplo, ¿cómo veo yo aquí en Venezuela? ¿Quién no ve en Venezuela aquí? Hay dos Venezuelas. Normalmente en los países hay dos tendencias. Derecha e izquierda, republicano, demócrata, qué sé yo. En Estados Unidos no hay tanto, en otros países no hay tanto, pero aquí se está profundizando. Con Hugo profundizamos mucho eso. Después que se graduó y sobre todo después que salió de las cárceles de Yare. Con Hugo. Es que Hugo era profundamente cristiano. Cuando salió de las cárceles de Yare, ya había modelado un poco su pensamiento conductor que había desarrollado en la Academia Militar y en sus cursos. Salió de las cárceles de Yare y dijo en los próceres, cuando le pregunté al periodista, ¿dónde va ahora, comandante? Le dijo, voy a las catacumbas del pueblo, donde están los olvidados de todas las horas, como decía Gaitán. Vamos a darle el poder a los pobres. ¿No es eso la democracia? Pues los pobres son todos. Ahí está el libro de Stiglitz. 99% de ahí hacia abajo y un 1% llama a los capitalistas, no lo llama Illuminati, llama a los oscurantistas como tú quieras, pero es alrededor del dinero. Lo que el amor une, el interés lo desune. Por ahí dicen lo que no saben ni la O por lo redondo, dicen. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. No se necesita haber cruzado universidades ni quemarse tanto. Hay la intuición, razones del corazón que no entiende la razón. Creo que era Pascal que decía eso. General, tenemos que hablar del tema de
la situación actual en Venezuela y las pujas de polarización y de poder que hay con respecto a lo que es el referéndum revocatorio. Usted ha afirmado que es importante que ese proceso se haga. ¿Cómo lo analiza hoy? Yo he afirmado que el proceso se haga. No, que es importante que se haga el referéndum revocatorio. ¿Digo eso quién? Bueno, ¿usted ha dicho eso o no ha dicho eso? Que es importante que se haga el proceso. Sí, le pregunto porque... yo se lo pregunto porque investigando en las redes sociales, por supuesto que también se miente, como se miente en los medios hegemónicos, se afirma eso. Le pregunto para que usted lo ratifique o no. No, yo no voy a ratificar lo que yo no he dicho. Yo no he dicho. Por eso hablo del todo y de las causas, porque nosotros pudiéramos estar metidos en lo que se llama un falso dilema, gigantesco. Tú has leído a Montesquieu, El espíritu de la ley en la materia. En el espíritu de la ley en la materia. Dice Montesquieu que habla de los gobiernos democráticos. La democracia significa demos, pueblo, kratos, poder. O sea, el poder del pueblo. Y el pueblo normalmente es pobre, pero el pueblo cuyo espíritu es siempre recto, siempre es engañado por los falsos devotos de la democracia, porque el pueblo no tiene penetración suficiente para distinguir apariencias de realidades. Bolívar decía, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Luego, Hugo Chávez incorporó aquí, en Venezuela, siguiendo a Bolívar, el poder moral disfrazado de poder electoral. Porque así lo llevó a Bolívar. El poder moral que no cristalizó en Venezuela porque lo confundían como una especie de inquisición, lo llevó a Bolivia. Pero estos pueblos, los pueblos, sobre todo, decía Bolívar, los que están... Más frágiles. Sí, los que están vestidos, los que están impulsados por la impronta del origen, su conducta, la que afloran, está en función de la impronta del origen en mí, como en todo ser combinado entre razas. Hoy nací indígena, mañana blanco peninsular y pasado mañana negro. En términos de conducta, en términos de genealogía, eso tiene su explicación. Por eso Bolívar dice en Angostura, la sangre de nuestras poblaciones es distinta, mezclémosla para unirla. Discurso ante el Congreso 1819, ¿qué han pasado? ¿Cuántos años? Ponle 150 años, no sé. Eso es ayer. No hemos llegado todavía a definiciones, el hombre no ha llegado todavía a definiciones concretas, reales, veraces sobre qué conducta debe asumir. Incluso nosotros, los que hemos viejos, ya hemos vivido algo y hemos estudiado, nos hemos quemado las pestañas y hemos cruzado universidades. Aún así, ya adolecemos. ¿En qué hay que confiar? ¿Que va a venir otro ciclo? Porque los tiempos... ¿Vendrá? Es que vendrá otro ciclo, esto no se va a quedar aquí. Ahora que no es perceptible, a los ojos de 80 años, 100 años no es perceptible. Que nosotros queremos una respuesta ya, no hay esa respuesta. Los animales se adaptan, las personas humanas se acomodan. Está bien, pero no nos vamos a acomodar a lo que nos impongan, o sea, vendrán otros ciclos, otros tiempos. No, es que ellos tienen
sus lechos. El lecho de Rosa de Guatimosín. No, es que ellos tienen... Es que en el fondo es el gobierno de Estados Unidos, no es el pueblo de Norteamérica tampoco. Es el gobierno behaviorista. Y no sabemos si es el gobierno tampoco, ¿no? Porque ya son las corporaciones. Pero son igualmente hombres y mujeres. Pero eso va cambiando poco a poco. Hay que tener paciencia. Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, valentía y templanza. Lo que Jesús de Nazaret enseñó en su oración: no nos deje caer en tentación, no vamos a caer en tentación. Ahora, cuando un líder tiene que hacer algo, debe tomar la iniciativa, ver lo que hay que hacer y hacerlo, porque yo tengo la seguridad. Ese era Hugo Chávez. Y la oportunidad vino con él. Fue una coincidencia, una conspiración. Ahí, todas las disciplinas tienen un momento en que alcanza su perfección. En Hugo Chávez hubo esa oportunidad de ser el líder carlailiano, de ser el héroe en ese momento psicológico. Era su tiempo. Era su tiempo. Nosotros no lo percibimos, pero... Como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de amontonar las piedras y tiempo de lanzarlas. Tiempo de sembrar. Ahorita nosotros estamos en tiempo de sembrar. Ya vendrán los tiempos de recoger la cosecha. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En todo caso, si ha de venir el fenómeno guerra, lo afrontaremos como corresponda, manejando la verdad, estando de acuerdo con uno mismo, con el manejo de la razón de ser de la vida, que no es cualquier cosa. Aquí hace falta, por ejemplo, la lectura de un telar de Chardin. De esas cosas hacen falta. Pero eso es lo que hay. Bueno, hay que tener conformidad. Eso es lo que hay. ¿Cómo va a seguir el día de hoy para usted? Como venga. Como venga, ya estaré yo. Savoir vivre, dicen los franceses. Te voy a dar un beso. Gracias. Bueno.